Y si la primera vez que la Biblia nombró a un ser del cielo no fue para traer un consuelo, sino para cerrar una puerta, antes de que existieran reyes, profetaus o templos, hubo un jardín cuyas veredas respiraban la cercanía de Dios. El Edén no era solo un lugar hermoso, era el centro de comunión, el punto donde el humano y lo divino se encontraban sin intermediarios. Pero tras el murmullo de una promesa torcida y el crujir de una fruta prohibida, ese centro se fracturó, la inocencia se convirtió en vergüenza, la transparencia en ocultamiento. Y entonces ocurrió algo que congeló el aire, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3 y Vinci 4. Imagina la escena en cámara lenta, el sol en retirada al occidente, el viento arrastrando hojas que parecen susurrar un requiem, y al oriente, precisamente allí donde amanece, una guardia celestial toma posición. No es un coro de angelitos con rizos dorados. La Escritura no concede esa dulzura al primer encuentro. Allí se alzan querubines y entre ellos una espada de fuego que gira con un movimiento vivo, impredecible, como si respirara. El resplandor no parpadea, acorta la penumbra y traza un límite. Detrás de ellos, el árbol de la vida. Delante, la humanidad herida, aprendiendo demasiado tarde que el pecado siempre cobra peaje. Ese querubín, o mejor dicho, esa guardia de querubines, es el primer ser celestial asignado explícitamente a una tarea ante los ojos humanos. No viene con palabras como Gabriel, ni con una arenga guerrera como Miguel. Viene con silencio y fuego, con la teología más difícil de aceptar. Hay puertas que se cierran para proteger lo sagrado y salvar al culpable de una condena peor. Porque si el hombre caído hubiese estirado la mano para comer del árbol de la vida en su estado de corrupción, habría eternizado su caída. El cerrojo del Edén no es solo castigo, es misericordia estructural. El tiempo, a partir de ese momento, se vuelve hospital. El exilio, aunque duele, es la oportunidad de sanar. La Biblia dice que Dios los puso al oriente del jardín. Nada está de más en la geografía sagrada. Oriente es el lado de la salida y de la espera. Por el oriente entra la luz, por allí volverá la gloria. Ezequiel 43, 2. El hombre sale hacia el oriente para vivir su historia. Caín, Babel, Abraham llamado de Ur. Pero la promesa siempre mira de regreso, hacia una entrada que solo Dios puede reabrir. El querubín stands like a living border. No hay atajo, no hay negociación. Su presencia enseña que el acceso a la vida no es una técnica, es gracia en el tiempo señalado. ¿Quiénes son estos seres capaces de sostener con su sola existencia la santidad de un límite? La Biblia los llama querubines caravam, lejos de las versiones edulcoradas. Las visiones proféticas, sobre todo en Ezequiel 1 y 10, los describen como criaturas de percepción total, en 4 rostros hombre, león, buey, águila, que condensan inteligencia, realeza, servicio sacrificial y visión penetrante. Sus cuerpos están llenos de ojos, como si su mirada cubriera todos los ángulos del cosmos. Sus pies relucen como bronce bruñido. Sus alas, cuando se agitan, suenan como el estruendo de muchas aguas o como el avance de un ejército. Se mueven sin girar, porque no necesitan buscar dirección. Siguen al Espíritu. En torno a ellos, ruedas dentro de ruedas, también llenas de ojos, ascienden y descienden. Nada de esto es ornamentonés, un lenguaje para decirnos que cerca de la gloria, nada es improvisado. Los querubines son la mecánica viva del trono en movimiento. Desde Edén, su oficio quedó definido: en guardar.
Y esa palabra no significa solo impedir, sino también preservar. La puerta no se reabre aún, pero la presencia camina. Vuelve a la escena del Edén con ojos teológicos. La espada encendida no es un objeto estático, se revolvía por todos lados. En hebreo, la frase sugiere un fuego que se invierte sobre sí mismo, como un torbellino de luz. Ese movimiento dice dos cosas. Primero, que la justicia divina vigila en 360 grados. Nada se cuela por la rendija. Segundo, que la misericordia no deja puntos ciegos en el cerco. Es total para impedir la eternización del mal. Por eso, la espada no hiere a Adán y Eva, hiere la ruta. El golpe cae sobre el camino, no sobre las almas. El daño no es al fugitivo, sino al acceso que podría condenarlo para siempre. Imagina el primer atardecer fuera del jardín. La pareja mira hacia atrás y el horizonte se tiñe de cobre. El zumbido de las alas es un latido en la distancia. Tal vez Adán quiera memorizar el contorno del árbol cuya fruta ya no probará. Tal vez Eva apoya la mano en su vientre que un día llevará dolor y promesa. El querubín no los persigue, permanece. La guardia no humilla, protege. El exilio comienza no con una cacería, sino con una vigilancia que asegura que la historia pueda desarrollarse hasta la redención. El jardín queda detrás como una herida brillante. El mundo delante, como una sala de espera que aprenderá a pronunciar el nombre de un cordero. ¿Por qué querubines y no otro orden? Porque desde el inicio su perfil encarna la sintaxis del límite. Los verás otra vez cuando el templo de Salomón levante dos gigantes de madera de olivo recubierta de oro, cuyas alas tocan las paredes, un Reyes 6-8, an recordatorio monumental de que el santo de los santos no es pasillo. Los bordados del velo llevarán sus figuras, Éxodo 2, las 6:31, como si la tela misma susurraran hasta aquí. Y cuando Ezequiel contemple con horror la partida de la gloria de un templo profanado, serán querubines quienes acompañen ese éxodo. Ezequiel 10-11. La casa puede seguir en pie, el espectáculo puede continuar, pero si la guardia se mueve, el corazón ya no está. Detrás del cerrojo del Edén hay un acto de pedagogía divina. El hombre aprenderá que la vida es don, no botín, que la eternidad se recibe, no se roba. Aprenderá además que los umbrales son terapéuticos. Muchas veces pedimos a Dios una oportunidad y la respuesta es un muro. Nos irrita. Con el Chempu descubrimos que ese muro nos salvó de algo que no veíamos. Así actúa el querubín en la vida cotidiana. Encierra caminos que parecen buenos, pero que conducirían al abismo. Abre otros que no nos atraían, pero que nos restauran. Su no a menudo es un sí a largo plazo. Su espada no es contra ti, es a favor de tu futuro. Y sin embargo, nada de esto rebaja la gravedad de su presencia. El guardián del Edén representa una verdad que nuestra era detesta. La santidad tiene fronteras. Dios no es una energía disponible a demanda. El acceso al árbol no depende de escalas humanas, sino de la sangre que un día cubrirá el propiciatorio definitivo. Por eso, cuando más adelante el velo del templo se rasgue de arriba abajo, Mateo 2, las 7:51, no será una anulación del querubín, sino el cumplimiento de su espera. El límite se levanta, porque el único digno ha abierto un camino nuevo y vivo. Hasta ese día, el querubín sostiene su puesto, imperturbable, como un calendario sin fecha. Escucha de nuevo el rumor del primer anochecer. A la espada gira, los ojos de fuego vigilan, el silencio pesa.
A veces pensamos que el primer ángel que aparece debería haber traído un abrazo. La Biblia nos entrega otra sabiduría. El primer ángel enseña a temer y a esperar. La teología que nace en el oriente del Edén no es un optimismo ingenuo, sino una esperanza con guardia. Habrá retorno, pero no por atajo. Habrá vida, pero no sin sangre. Habrá jardín, pero con un nombre escrito sobre la puerta. Queda una última imagen para fijar en la mente. El texto dice que guardaban el camino del árbol de la vida. Camino, no solo puerta. La guardia no cubre un punto, sino una ruta. Esa palabra se desgrana por toda la Escritura. El camino por excelencia será persona, yo soy el camino. Lo que los querubines custodian es, en última instancia, el trazado por el cual Dios mismo vendrá a buscarnos. No están ahí para impedir al hombre eternamente. Están ahí para esperar al hombre Dios que, en la plenitud de los tiempos, hará de su cruz una llave y de su sangre una señal en el dintel del universo. Así empieza la historia de los ángeles en la Biblia, con un frente de santidad que no se negocia, una espada que gira y unos ojos que no se duermen. Hoy, cuando ciertas puertas inexplicablemente no ceden, o cuando una voz interior te susurra, no cruces, tal vez estás escuchando el eco de aquella guardia antigua. No siempre sabrás agradecerlo al instante, pero con el tiempo comprenderás en el cerco del Edén. No te robó la vida Chi, la Jezechvó. Si este primer umbral te estremeció, suscríbete y activa las notificaciones. En los próximos capítulos descifraremos la espada encendida, la morfología y misión de los querubines en toda la Biblia y el día en que el camino vuelva a abrirse para los redimidos. Dime en los comentarios, ¿qué crees que protege el querubín en tu historia? Hoy, en medio de la entrada oriental del Edén, el querubín no estaba solo en su mano o quizá flotando ante él, giraba una espada de fuego que parecía viva. No era un arma forjada por manos humanas, ni el producto de ningún metal que la tierra pudiera ofrecer. Era un fragmento del juicio divino materializado en una forma que el hombre pudiera comprender y temer. La espada giraba sin detenerse, en todas direcciones, como si no necesitara de un brazo que la guiara. Cada giro despedía un destello que cegaba y al mismo tiempo revelaba un resplandor que quemaba la carne y penetraba el espíritu. No se trataba solo de un arma de defensa, era un límite absoluto, una línea invisible, pero inquebrantable, entre la pureza del paraíso y la corrupción del mundo exterior. En las antiguas lenguas hebreas, el fuego no era solo calor y destrucción, sino también símbolo de santidad. La espada flamígera no estaba ahí únicamente para herir, sino para purificar, para impedir que algo impuro contaminara el lugar donde la presencia de Dios había decidido habitar. Cada chispa que se desprendía de ella parecía portar una palabra silenciosa: An santo, santo, santo. Adán, al ver aquel muro de fuego giratorio, comprendió que no era solo su cuerpo el que estaba siendo expulsado, sino también su espíritu. La espada representaba la separación final. No habría negociación, no habría vuelta atrás. La pureza del Edén quedaría sellada, inaccesible, hasta que el plan divino, oculto para ellos en ese momento, se cumpliera en la plenitud de los tiempos. Algunos sabios judíos posteriores interpretarían esa espada como la misma palabra de Dios, viva o ipsilo eficaz, que discierne las intenciones del corazón. Otros dirían que era el fuego eterno que procede del trono celestial, el mismo que en el futuro consumiría las impurezas del mundo en el juicio final. Sea cual fuere su naturaleza exacta, en ese momento para Adán y Eva era un recordatorio ardiente de que su desobediencia había erigido un muro que solo Dios
podría derribar. Imagina la escena, el cielo teñido de un rojo profundo, el suelo vibrando con un calor que no quemaba como el fuego común, sino que parecía provenir de otra realidad. Cada vez que la espada completaba un giro, el aire se cortaba con un silbido agudo y una ráfaga de luz atravesaba el horizonte como si partiera la misma noche. Aquello no era un fuego que consumía, era un fuego que se mantenía eterno, inextinguible, porque su fuente no era la madera ni el aceite, sino el propio poder del Altísimo. Con el tiempo, esta imagen se convertiría en símbolo en la justicia divina que separa lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, lo eterno de lo corruptible. Un símbolo que no solo marcaba el fin del Edén, sino el inicio de una era en la que el hombre tendría que caminar fuera de la presencia directa de Dios, hasta que el sacrificio prometido rompiera de una vez por todas el giro incesante de aquella espada. Cuando las Escrituras mencionan a los querubines, no se refieren a figuras angelicales infantiles, ni a las dulces representaciones artísticas que llenan vitrales y pinturas renacentistas. El querubín del Edén no era un símbolo decorativo, era una entidad de una presencia abrumadora, una criatura que condensaba en su ser tanto la belleza de la creación como el terror de la justicia divina. El libro de Ezequiel ofrece vislumbres de estas criaturas anseres con múltiples rostros de hombre, de león, de toro y de águila, cada uno reflejando un aspecto del dominio y la soberanía de Dios sobre todo lo creado. Su cuerpo estaba cubierto de ojos, no como una aberración, sino como un testimonio de su visión perfecta, capaz de discernir lo visible y lo invisible, lo que acontece en la tierra y en los cielos. Estas criaturas no ignoraban nada, y nada podía esconderse de su mirada. Sus alas eran dobles y poderosas. Con una cubrían su rostro en reverencia, reconociendo la santidad infinita de aquel a quien servían. Con la otra cubrían sus pies, señal de humildad y obediencia, y con las restantes se desplazaban con un movimiento que no seguía las leyes de la física terrenal. El sonido de sus alas al desplegarse era como el rugido de muchas aguas, un estruendo que hacía temblar el alma, recordando a todos los que lo escuchaban que estaban ante un mensajero directo del Altísimo. En el Edén, aquel querubín no era solo un centinela pasivo, su misma presencia era un muro espiritual. Aunque un hombre osara desafiar el fuego de la espada, el mero acto de acercarse a la zona sagrada donde él se encontraba provocaría un peso invisible sobre el cuerpo, una presión que no era física, sino espiritual, como si el aire se volviera más denso y la mente se llenara de un temor sagrado. Las tradiciones hebreas más antiguas afirman que los querubines eran portadores del trono de Dios. En visiones celestiales, ellos no se mueven por voluntad propia, sino guiados por la gloria divina que habita entre ellos. Algunos comentaristas ven en el querubín del Edén al mismo tipo de ser que siglos más tarde sería tallado sobre el arca del pacto, no como un adorno, sino como una representación terrenal de guardianes celestiales. En la penumbra del Edén cerrado, el querubín era un eco visible de la gloria que Adán y Eva habían perdido. Su figura irradiaba un resplandor que no provenía del sol ni de las estrellas, sino de la luz misma de la presencia divina. Y sin embargo, esa luz no acariciaba, quemaba, penetraba, separaba. El querubín no era enemigo del hombre, pero tampoco era su amigo. Era un guardián incorruptible y inquebrantable, cuya lealtad absoluta estaba destinada a la voluntad de Dios. Imagina sus 4 rostros girando en perfecta armonía, cada uno vigilando un punto cardinal sin necesidad de mover el cuerpo. Sus ojos, incontables y luminosos, seguían cada movimiento de las hojas, cada vibración en el aire, cada latido de un corazón
que se atreviera a acercarse. Bashupais, el suelo parecía vibrar con un eco lejano de trompetas, como si la misma música celestial latiera bajo la tierra. La Biblia no nos dice cuánto tiempo permaneció este querubín en la entrada del Edén, pero lo que sí nos deja claro es que su función no era temporal hasta que el plan eterno de redención estuviera cumplido. Él seguiría allí, inmutable como una roca y temible como una tormenta que nunca se disipa. Porque los querubines no son guardianes de un momento, sino custodios de lo eterno. La expulsión de Adán y Eva del Edén no fue un acto de venganza divina, sino una medida de misericordia envuelta en juicio. Cuando Dios colocó al querubín en la entrada junto a la espada inflamada que se movía en todas direcciones, no solo estaba cerrando el acceso a un lugar físico, estaba trazando una línea espiritual que separaba lo profano de lo sagrado, lo corrupto de lo incorruptible. El núcleo de esta misión era proteger la árbol de la vida. No se trataba de un simple árbol, sino de una fuente directa de inmortalidad concedida por Dios en manos de un ser caído. Esa inmortalidad se transformaría en condena eterna. Si Adán, Eva, en su estado de rebeldía y pecado, hubieran probado de nuevo su fruto, el plan de redención quedaría sellado para siempre. Pero en sentido opuesto ya no habría vuelta atrás, ya no habría posibilidad de restauración. Un hombre inmortal y corrupto sería un enemigo eterno de Dios, el querubín. Entonces, no era solo un centinela físico, sino un guardián de la historia, un protector del destino humano. Su tarea trascendía el espacio y el tiempo. Vigilaba no solo para que ningún ser humano cruzara el umbral, sino para que la voluntad de Dios siguiera su curso sin interferencias. La espada de fuego, girando en todas direcciones, no solo impedía la entrada, sino que representaba la santidad que devora todo lo impuro. Desde un punto de vista espiritual, el querubín del Edén también se convirtió en un recordatorio perpetuo de la pérdida. Cada vez que Adán y Eva o sus descendientes veían a lo lejos ese resplandor y esa figura, recordaban no solo el paraíso perdido, sino también la promesa de que algún día la comunión con Dios sería restaurada, pero solo en los términos que Él había establecido. El guardián del Edén también servía como un testigo silencioso. No pronunciaba palabras, pero su misma presencia proclamaba la justicia divina. Era como si dijera: hasta aquí has llegado. Más allá de este punto, solo puedes pasar si la sangre inocente ha sido derramada por ti y tu corazón ha sido transformado. Sin saberlo, el hombre estaba recibiendo en esa imagen una sombra de lo que vendría miles de años después, el sacrificio perfecto que abriría nuevamente el camino a la vida eterna. En la dimensión espiritual, este querubín era un punto de convergencia entre el cielo y la tierra. No actuaba por iniciativa propia. Su autoridad provenía directamente del Altísimo. Era un reflejo visible de una realidad invisible, que Dios gobierna y que nada ni nadie puede alterar su plan. Incluso las fuerzas espirituales caídas, testigos de ese guardián, comprendían que el Edén estaba fuera de su alcance. Para Johombra, aquel guardián era una barrera. Para los ángeles caídos era una sentencia. No podían cruzar porque el terreno estaba saturado con la gloria divina. La luz que emanaba de la espada y del querubín no era meramente luminosa, tenía peso, un peso espiritual que expulsaba todo lo que no estaba alineado con la pureza de Dios. A los antiguos rabinos enseñaban que el querubín permaneció en su puesto hasta el diluvio y que incluso entonces la ubicación del Edén permaneció sellada
por una realidad invisible. Algunos escritos apócrifos sugieren que, en el mundo espiritual, ese guardián sigue allí, custodiando el acceso a la vida eterna, hasta que todo sea consumado en la restauración final. El significado espiritual del guardián del Edén, por lo tanto, no puede reducirse a la imagen de un ángel con una espada. Él encarna la intersección entre la justicia y la misericordia. Impide que el hombre destruya su propia esperanza y a la vez mantiene viva la promesa de que el acceso al árbol de la vida será abierto en el momento exacto cuando la humanidad esté lista para recibirlo de la mano del Mesías. Esa es la razón por la que el querubín no es presentado como un enemigo, sino como un siervo fiel. No odia al hombre, pero tampoco lo favorece en su estado caído. Su misión es proteger lo santo hasta que lo santo pueda habitar nuevamente con lo humano. Y hasta que ese día llegue, su figura seguirá siendo una sombra ardiente en la memoria espiritual de la humanidad. Un recordatorio de que hay un camino de regreso, pero que ese camino no puede ser forzado, solo concedido. El querubín colocado en la entrada del Edén no desapareció como un simple personaje de un episodio antiguo. Su figura, su función y su simbolismo se proyectaron como una sombra sagrada a lo largo de toda la historia bíblica, reapareciendo en momentos clave, como si Dios quisiera recordar a la humanidad que su gloria sigue custodiada, que su presencia no es accesible de manera trivial y que existe un orden celestial que vela por el cumplimiento de sus decretos. La primera conexión directa se encuentra siglos después, cuando Dios da instrucciones precisas para la construcción de la Arca de la Alianza. Sobre la tapa del arca, el propiciatorio, debían colocarse 2 querubines de oro macizo, uno frente al otro, con sus alas extendidas cubriendo el propiciatorio. Entre ellos, en ese espacio invisible, pero cargado de gloria, Dios mismo se manifestaría. No era un diseño decorativo, era un eco del Edén. Así como el primer querubín guardó el acceso al árbol de la vida, estos 2 guardaban el lugar donde la presencia de Dios descendía sobre Israel. Nadie podía tocar el arca ni traspasar ese límite sin ser consumido. De la misma manera que nadie podía pasar junto al guardián del Edén sin ser destruido por la espada inflamada. Ese detalle revela un patrón espiritual. Los querubines están vinculados a la presencia directa de Dios y a la necesidad de un intermediario puro para acercarse a ella. En el Edén, Adán y Eva perdieron ese acceso. En el tabernáculo, el sumo sacerdote lo recuperaba una vez al año y solo después de derramar sangre inocente. Otra aparición significativa ocurre en las visiones del profeta Ezequiel. Allí, los querubines ya no son figuras estáticas, sino seres vivientes de poder y misterio indescriptible. Tienen 4 caras de león, de buey, de hombre y de águila. Sus cuerpos están llenos de ojos y cada uno tiene 4 alas. Se mueven con una precisión absoluta, guiados por el Espíritu, y sus movimientos son acompañados por ruedas que también están llenas de ojos y que se desplazan como si fueran una extensión de su ser. Esta descripción cargada de simbolismo amplifica la imagen del querubín del Edén. No se trata de un simple soldado celestial, sino de una criatura que refleja la omnisciencia y omnipotencia de Dios, portadora de su gloria y ejecutora de su voluntad. Ezequiel los ve junto al trono de Dios, sosteniéndolo y moviéndose con él. En otras palabras, el querubín del Edén no era un guardián aislado, sino parte de un orden celestial que rodea y protege la manifestación de la gloria divina. Este patrón es consistente en donde quiera que Dios manifiesta su presencia de manera tangible. Los querubines están allí no como espectadores, sino como guardianes y portadores de su santidad. En el libro del Apocalipsis
Apocalipsis, Juan describe escenas en las que 4 seres vivientes, muy similares a los querubines de Ezequiel, rodean el trono de Dios, adorándole día y noche, proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto cierra el círculo iniciado en el Edén. Los querubines no solo custodian, también adoran, no solo vigilan, también participan activamente en la proclamación de la santidad divina. Este legado del primer querubín nos enseña que su función nunca fue simplemente bloquear el paso. Desde el principio, su misión fue preservar el orden divino y señalar que el acceso a la presencia de Dios no es un derecho humano, sino un privilegio concedido por gracia, bajo condiciones establecidas por el mismo Creador. En cada aparición posterior, el simbolismo es el mismo. La santidad debe ser protegida y solo aquellos que son purificados pueden acercarse. Incluso en la tradición judía posterior, los querubines siguieron ocupando un lugar especial. Eran considerados la representación más cercana de la corte celestial y se creía que su imagen recordaba al pueblo que Dios gobierna desde un trono que no está vacío, sino custodiado por seres que encarnan su justicia y su gloria. El eco del primer querubín resuena entonces en cada autaj, en cada visión profética, en cada manifestación de la presencia divina y, de manera misteriosa, también apunta hacia el futuro, al día en que el acceso al árbol de la vida será restaurado, no por la ausencia del guardián, sino porque el sacrificio del Cordero habrá cumplido toda justicia. En ese momento, el querubín no tendrá que cerrar el paso, sino que podrá abrirlo, no como centinela de exclusión, sino como heraldo de bienvenida para los redimidos. De esta manera, el legado del primer ángel atraviesa toda la narrativa bíblica, desde el principio hasta el fin, recordándonos que lo que fue perdido en el Edén no está olvidado, sino reservado, que la espada inflamada y las alas extendidas siguen apuntando hacia un trono donde la justicia y la misericordia se encuentran y donde la gloria de Dios permanece inaccesible, hasta que Él mismo decida abrir el camino de regreso. La figura del querubín en la entrada del Edén no es un detalle olvidado de la historia bíblica, sino un misterio que atraviesa toda la Escritura y que se proyecta hacia el final de los tiempos. Desde aquel momento en que la espada inflamada giraba en todas direcciones, impidiendo el paso al árbol de la vida, la humanidad vive bajo el eco de esa separación. La expulsión del paraíso no fue solamente un castigo, sino una profecía en sí misma. El hombre caído no podía acceder a la eternidad en su estado de corrupción, porque eso significaría una condena perpetua, sin posibilidad de redención. El guardián del Edén se convirtió entonces en un símbolo del tiempo de espera, de la tensión entre lo perdido y lo prometido, de un camino cerrado que un día sería abierto nuevamente. El Apocalipsis retoma esta narrativa con una fuerza impresionante. Juan, en su visión, contempla la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo adornada como una novia para su esposo. En ese escenario glorioso, reaparece la imagen del árbol de la vida, ahora no custodiado por un querubín armado, sino colocado en medio de la ciudad, a orillas del río de agua viva que fluye del trono de Dios y del Cordero. Sus frutos se dan 12 veces al año, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Lo que fue prohibido en el Génesis se restaura en el Apocalipsis. Lo que fue cerrado por una espada ardiente, ahora es ofrecido como herencia eterna a los redimidos. El misterio del querubín, entonces, no termina con la expulsión del hombre, sino que se proyecta como un símbolo escatológico.
La presencia de aquel guardián apuntaba hacia el futuro. El acceso a la vida eterna no podía ser alcanzado por la rebelión humana, ni por obras, ni por la sabiduría adquirida en la carne. Solo podía ser concedido a través del plan divino, consumado en la sangre del Cordero. En otras palabras, el querubín con su espada no era solo un obstáculo, sino un recordatorio profético de que la salvación vendría por un camino diferente, un camino trazado por Dios mismo. El Apocalipsis confirma esto cuando proclama: «Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad». Aquí se resuelve el enigma del Edén. Ya no hay un guardián que cierre el paso, ya no hay espada que arda contra el hombre. Lo que existe ahora es una puerta abierta, un acceso concedido a los que han sido purificados. Los querubines, que en la historia bíblica custodiaban los lugares de la gloria divina, se convierten en testigos de que el plan eterno se ha cumplido. Pero no podemos olvidar que la misma narrativa apocalíptica habla también de juicio. El fin de los tiempos no es solo restauración, es también separación definitiva. Aquellos que rehúsan la gracia permanecen fuera, tal como Adán y Eva quedaron fuera del Edén. El guardián del paraíso se transforma así en un símbolo dual. Para los redimidos anuncia el fin del exilio. Para los rebeldes recuerda que el acceso a la vida eterna sigue vedado. Es la confirmación de que el mismo Dios que abre el camino también establece los límites eternos. Este misterio nos revela algo profundo. El relato del Edén no era un simple mito de origen, sino una clave profética que se entrelaza con el último libro de la Biblia. Lo primero y lo último dialogan entre sí. El Génesis y el Apocalipsis se reflejan como espejos. Lo que se perdió en un jardín se recupera en una ciudad. Lo que fue custodiado por un querubín se abre en la presencia del Cordero. Lo que fue sellado por una espada ardiente se consuma en la victoria de la cruz. El simbolismo del guardián del Edén se proyecta también sobre la figura de Cristo mismo. Él es quien declara: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Es como si el querubín, con su espada, estuviera desde el principio señalando hacia esa única entrada, hacia ese único mediador. Nadie podía cruzar por sus propias fuerzas. Todos debían esperar al que abriría el camino. Y en el Apocalipsis, esa puerta ya no es custodiada con violencia, sino adornada con gloria, porque el sacrificio del Cordero ha satisfecho la justicia divina. En este sentido, el guardián del Edén se convierte en un símbolo del tiempo intermedio, de la historia de la humanidad que transcurre entre la pérdida y la restauración. Representa la tensión de vivir fuera del paraíso, de anhelar un retorno, de esperar una redención que no llega por voluntad humana, sino por decreto divino. Y es precisamente en el fin de los tiempos cuando ese misterio se revela en toda su magnitud. La espada deja de girar, las puertas se abren, el árbol de la vida vuelve a ser accesible. Sin embargo, este acceso no es universal en el sentido de incluir a todos sin distinción. El Apocalipsis es claro: los que permanecen en mentira, idolatría e injusticia quedan fuera. Así como en el Edén hubo una separación radical entre santidad y corrupción, en la ciudad celestial también la habrá. El guardián del Edén no desaparece en el olvido. Se transforma en un testigo eterno de la justicia de Dios, recordando que la entrada al paraíso restaurado no es un derecho humano, sino un regalo de gracia que debe ser recibido con fe y obediencia. Por eso, al leer el Apocalipsis, uno puede escuchar todavía el eco del querubín. Su espada ardiente resuena en las trompetas de juicio, en las copas de la ira, en los sellos que anuncian calamidades. Y al mismo tiempo,
Sus alas extendidas se perciben en los cantos de los redimidos, en la multitud que proclama: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El guardián del Edén, en el fin de los tiempos, ya no es un enemigo a temer, sino un símbolo de la fidelidad de Dios que preservó el camino de la vida hasta que pudiera ser revelado en su plenitud. Así, el misterio que comenzó con una espada y un ángel a la entrada de un jardín, termina con una ciudad resplandeciente, con un río de agua viva, con un árbol que sana a las naciones. El principio y el fin se abrazan en una misma narrativa. El guardián del Edén, lejos de ser un recuerdo de condena, se convierte en una promesa cumplida. Lo que fue cerrado por justicia, ahora se abre por misericordia. Y todo aquel que ha sido redimido encontrará en ese día que el camino al paraíso, una vez bloqueado, se ha convertido en la puerta de su eternidad.